¿Qué problema es el trabajo? ¿Verdad? El que lo tiene reniega de él, reniega de su jefe, de cómo lo tratan, de lo poco que gana en comparación con todo lo que hace. El que no tiene trabajo anhela tenerlo, y cuando lo tiene, se queja del trabajo, del jefe, de las condiciones y de la poca paga. ¿Tú trabajas para vivir o vives para trabajar? ¿A quién sirves en tu trabajo? ¿A tu jefe? ¿A tu jefa? ¿Eres tú tu propio jefe? ¿Te sirves a ti mismo o sirves a Dios? Te invito a que abras tu Biblia en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 1 y 2. 1 de Timoteo 6, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Oremos. Dios bendito, te alabamos, Padre, y te damos gracias por un día más que podemos reunirnos para adorarte. Danos un corazón reverente para recibir tu palabra, para entender que eres tú revelándote a nosotros. Tú que conoces nuestros corazones, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías, porque sabemos que esta nunca vuelve vacía. Ponemos en tus manos este mensaje para honrarte, Señor, y rogamos que tu Espíritu nos dirija tanto en la predicación como en la recepción de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué es una iglesia? Hemos estado estudiando a partir del versículo 1 del capítulo 5 el orden en la iglesia. Y hoy concluimos esta serie del orden en la iglesia ya en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Una iglesia no es un edificio. Una iglesia no es el lugar de reunión. Una iglesia es cada creyente que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Eso implica que somos iglesia aún fuera de este lugar de reunión. Que somos iglesia fuera de los domingos. Y por lo tanto tenemos que mantener el orden de la iglesia, no solo en la iglesia, cuando nos congregamos, sino ahora fuera de la iglesia. En los versículos del 1 al 24 del capítulo 5, Pablo ha estado hablando del orden dentro de la iglesia, pero ahora expresa ese orden fuera de la iglesia, a través del trabajo. ¿Cómo somos iglesia fuera de la iglesia? Debemos entender que el trabajo no es una maldición como muchos piensan, creen o sienten. El trabajo es una bendición de Dios. Muchos piensan que el trabajo es una maldición por ser una consecuencia del pecado de Adán y Eva, pero nada está más alejado de la verdad. Génesis nos muestra que Dios trabajó 6 días en la creación y descansó el 7º día y lo santificó. Y una vez que Dios creó a Adán, lo puso a labrar el huerto, a trabajar, y después a que nombrara a todos los animales. Más trabajo. Esto antes de la caída que se narra en el capítulo 3 de Génesis. Una vez que entró el pecado, la sentencia de Dios fue para Adán de que la creación ya no sería amigable para él.
Cuando estaba en el huerto del Edén, Adán podía comer de todo fruto de árboles que él no había sembrado, él no había labrado la tierra y podía comer de todo fruto sin ningún esfuerzo. Después del pecado y como consecuencia del pecado, Dios establece que Adán va a seguir comiendo, pero ahora la creación no va a ser tan amigable porque cardos y espinas va a producir, y eso le implicará a Adán trabajar con esfuerzo para poder comer y sustentar su cuerpo y sustentar a su familia. Y vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17, las palabras de Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Dios sigue trabajando, sustentando su creación. Y Dios sigue trabajando, convirtiendo corazones pecaminosos a corazones santos. Por lo tanto, el trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición. Y a través del trabajo honramos y glorificamos a Dios que sigue trabajando. Y a Jesucristo, quien fue un trabajador fiel para el Señor. Por lo tanto, aquí en 1 de Timoteo 6, versículos 1 y 2, estudiaremos dos características del siervo fiel a Cristo que confrontan nuestro testimonio y conducta en nuestro trabajo diario. Dos características del siervo fiel a Cristo que confrontan nuestro testimonio y conducta en nuestro trabajo diario. Y veamos la primera característica. El siervo fiel honra a Cristo sirviendo a los incrédulos. Dice el versículo 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Yugo. El yugo literalmente significa, en la palabra griega, unir o juntar. El yugo es un armazón con el que se une a dos animales para arar y remolcar. Es un instrumento de trabajo. Es un instrumento de servicio. La frase que se usa bajo el yugo no necesariamente designa una relación pesada o molesta. ¿Has oído el yugo matrimonial? Y muchos le dan una connotación de algo incómodo, molesto, pesado, y por eso buscan quitárselo a través del divorcio, sin comprender que Dios aborrece el divorcio. En las Escrituras, el yugo no tiene ese concepto de incomodidad. Es un instrumento de servicio. Vea Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Vemos la invitación de Cristo. Venid a mí, todos. Y en ese todos es cualquiera. Los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo? ¿Nos dará unas vacaciones el Señor? ¿Nos pagará un crucero? ¿Sí? ¿Cómo? Llevad mi yugo sobre vosotros. Literalmente, únanse a mí. Manténganse unidos a mí. Y aprendan. Y eso implica reconocer, uno, nuestra ignorancia. No sabemos cómo descansar. No sabemos cómo descansar. Y dos, reconocer que Jesús es el Maestro. Que no podemos hacer las cosas como nosotros pensamos, creemos, queremos o acostumbrarlos a hacerlas a nuestra manera. Tenemos que hacerlas a la manera de Cristo. Y aprended de mí, porque Cristo es el Maestro, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los expertos en la agricultura establecen que hay que disciplinar
a los animales con el yugo. Y generalmente unen un buey disciplinado con un buey joven que quiere zafarse el yugo y que lucha por zafarse y lo único que logra es lastimarse y herirse hasta que su voluntad es sometida y aprende a disciplinarse bajo el yugo para servir en el arado y hacer sendas rectas. Jesús es el maestro, Jesús va de un lado y del otro lado vamos nosotros. ¿Cómo somos? ¿Disciplinados o indisciplinados? ¿Queremos zafarnos del yugo de Cristo para hacer nuestra voluntad? Entonces somos como ese animal que busca zafarse el yugo y no puede, y lo único que logra es lastimarse y herirse. El yugo es un instrumento de servicio. Y aquí dice que es el yugo de esclavitud. La palabra que se usa es dulos, que implica esclavo o siervo. La esclavitud era una forma natural en la antigüedad. Las leyes romanas la autorizaban y regulaban. Esta situación social daba al dueño facultades sobre los esclavos, de ordenarles trabajar como les pareciera mejor, infringiéndoles en ocasiones tratos despóticos. Además, podía comprarlos y venderlos a su antojo. Y esto generaba grandes dificultades en la vida del esclavo. Pero tenemos que entender el contexto bíblico. Todo ser humano, después de Adán y Eva, nace siendo un esclavo del pecado, separado de Dios. Nace siendo un siervo de Satanás porque Satanás es su dueño, es su amo. Todo hombre sirve al príncipe de las tinieblas. Nace muerto espiritualmente, nace separado de Dios. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Pero la Biblia nos muestra el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Es necesaria la intervención de Dios, quien por su gracia mostrada en el sacrificio de Cristo en la cruz, perdona al pecador, da vida espiritual, vida nueva y eterna al pecador que, reconociendo su imposibilidad de obtener por sus méritos el perdón de sus rebeliones y tener vida eterna, reconoce su pecado y a Cristo como el único y suficiente Salvador. Se arrepiente genuinamente de sus pecados y pone toda su fe y esperanza en Cristo. Y voluntariamente, con agradecimiento y gozo, se somete al señorío de Cristo, entregándole el gobierno de su vida, la dirección de su vida, obedeciendo su palabra. Y es en ese momento, en el nuevo nacimiento espiritual, cuando llevamos el yugo de Cristo. Y eso es algo que tenemos que entender. Cristo no da la salvación para que el creyente viva como Él quiere. Cristo no da la salvación para que el creyente haga su voluntad. Cristo da la salvación para unir al creyente a Él y para que Cristo sea el Señor, el amo del creyente. En ese orden de ideas, el hombre que ha sido perdonado por la gracia de Dios, que ha recibido vida nueva, vida eterna, el hombre salvado por Cristo, ha pasado de muerte a vida, de culpable a inocente, de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios, pero sigue manteniendo su carácter de siervo, de esclavo. Ahora es esclavo de la justicia, ya no de Satanás ni del pecado, sino de la justicia divina. Es esclavo de la verdad absoluta y eterna. Es esclavo de la misericordia y el perdón. Es esclavo por ser un instrumento escogido por Dios para servirle a Dios. La salvación es consagrar la vida
al servicio de Dios, para cumplir los propósitos de Dios. Jesús en el Sermón del Monte dijo, no puedes servir a dos amos. No puedes ser esclavo de dos amos. O eres esclavo de Dios o eres esclavo de las riquezas. Pero no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y al mundo. No puedes servir a Dios y a tu corazón. O eres esclavo de Dios o eres esclavo del mundo, de Satanás, de tu corazón, pero no eres esclavo de Dios. Y en el contexto de la esclavitud, el esclavo tenía la responsabilidad de cumplir con las demandas del amo. Lo único que tenía que preocuparse el esclavo era de obedecer las órdenes de su amo. El esclavo no estaba preocupado de dónde iba a comer, de qué iba a comer, cómo se iba a vestir, de dónde iba a dormir, de dónde se iba a bañar. ¿Por qué? Porque esa es responsabilidad del amo. El amo le tenía que proveer un lugar para dormir, le tenía que proveer ropa, le tenía que proveer comida. Esa era responsabilidad del amo. Y si eso lo llevamos al contexto de Cristo, si somos siervos, esclavos de Cristo, nuestra única responsabilidad es atender las demandas de Cristo en su palabra y obedecerlas. Y no preocuparnos por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, por dónde vamos a dormir. Eso no significa que no trabajemos. Significa que esa es responsabilidad de Dios. Y por eso Jesús establece: busca primero mi reino y mi justicia. Busca primero mantenerte unido a mí. Busca primero honrarme obedeciendo las leyes de mi reino, viviendo bajo mi gobierno. Eso es justicia. Busca primero exaltarme a mí y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Pero no entendemos. Seguimos afanados por conseguir dinero. Seguimos afanados por qué comer, por qué vestir, por dónde viajar, por qué coche usar. Y creemos que porque traemos un buen coche, un buen reloj, una buena ropa, somos exitosos. No, eres esclavo de Satanás. Eres esclavo de tu trabajo, pero no eres esclavo de Dios. Tú confías en ti, pero no confías en Dios. Romanos 6:22. Muy interesante este versículo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ese es el nuevo nacimiento, esa es la justificación, y hechos siervos de Dios, esos son los dulos, esa es la condición del que ha sido justificado, esa es la condición del que ha nacido de nuevo, esa es la condición del creyente. Tenéis por vuestro fruto la santificación, esa es la evidencia de la justificación, la santidad, no la vida pecaminosa. La santidad como evidencia de la transformación que la gracia de Dios ha hecho. Y como fin la vida eterna. Ese es el resultado de la justificación. Pero hechos siervos, dulos. De este modo el vocablo dulos no tiene necesariamente una connotación negativa o de desprecio. La palabra griega expresa simplemente la idea de alguien que está sometido a la autoridad de otro. De esta manera un siervo o dulos debía realizar tareas asignadas a él por quien tiene autoridad sobre él. ¿Quieres entender lo que es dulos? Ve a Mateo 8:9. Mateo 8:9. Un centurión romano, un pagano, un incrédulo, uno que no es del pueblo de Dios, uno que no es creyente, le dijo a Jesús: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Eso es un dulos, eso es un siervo, el que obedece las órdenes de su autoridad. La pregunta ¿es Dios nuestra autoridad? Si decimos que somos cristianos, que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, que tenemos nueva vida, ¿sí? Que si nos morimos nos vamos con Cristo al cielo, ¿es Cristo nuestra autoridad?
¿Estamos obedeciendo a Cristo? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Cristo? Dios ha delegado su autoridad. Creó a Adán y Eva y les dio la autoridad sobre la creación. Ustedes van a ser señores de la creación. La humanidad es señor de la creación, a pesar de la caída. Pero después delegó la autoridad en los hombres sobre sus esposas. El marido es cabeza de la mujer y la mujer está sometida a la autoridad de su marido. ¿Es Dios tu autoridad, mujer, y está sometida a la autoridad de tu marido? Marido, tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, porque Cristo es tu autoridad. ¿La estás amando como Cristo te ama a ti? Hijos, obedeced a vuestros padres, porque vuestros padres son su autoridad. Hijos, ¿están obedeciendo a sus padres? Padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque Cristo lo manda y Cristo es tu autoridad. No los provoques, no seas incongruente. No un día amanezcas de buena y en la tarde estás de malas y el hijo no sabe si es verano o invierno en tu temperamento. ¿Es Dios nuestra autoridad o no? Jesucristo es el siervo perfecto, el doulos perfecto. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, forma de doulos, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el siervo sufriente profetizado por Isaías. Es el modelo del siervo que se somete a la autoridad de Dios y le obedece sin importar las circunstancias adversas que experimentó. Pues a lo suyo vino, y los suyos, los judíos, no lo recibieron, no le aceptaron, lo rechazaron, lo ignoraron, lo injuriaron, lo golpearon, lo martirizaron y lo mataron. Pero a pesar de todo ello, Cristo obedeció la voluntad de su Padre para glorificar a su Padre. Y por esa obediencia perfecta le es dado un nombre que es sobre todo nombre, y toda lengua un día confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No somos muy diferentes a los judíos. Tenemos la Escritura, la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu del Señor, pero seguimos ignorando a Cristo. Seguimos desobedeciendo a Cristo. Seguimos crucificando a Cristo. Sin el fiel trabajo, servicio de Cristo como siervo, como esclavo de Dios Padre, nadie tendría perdón de pecados, salvación de la justa y fiel ira de Dios, nadie tendría vida eterna. Cristo sirvió a los hombres honrando a su Padre para la gloria de su Padre. ¿A quién sirves tú? ¿A tu jefe? ¿A tu jefa? ¿O a Dios? Hoy podemos equiparar la esclavitud a la que refiere Pablo con los que están bajo el yugo de otra persona, los que trabajan bajo la autoridad de otro y deben obedecer sus órdenes, sea en una empresa, taller, oficina, consultorio, despacho o en la casa. Para las esposas y los hijos que están bajo la autoridad de los esposos y de su padre. ¿Para quién haces lo que haces? ¿Para quién lavas la ropa? ¿Para quién trabajas y llevas el alimento, la quincena? ¿Para quién? ¿Para Dios o para ti? Regresando a Timoteo, nos dice que los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos, tengan
un mandato, estimen, consideren. Esta es una estimación basada en criterios objetivos, no en sentimientos internos. No es de que, ay, el jefe me cae re bien, es a todo dar. ¿Sí? No. Reconoce que es tu autoridad. Considéralo como una autoridad. Sin importar si te cae bien o si te cae mal. Es tu autoridad. Tengan a sus amos. En el griego la palabra amo es despotes, de donde deriva nuestra palabra déspotas. Pero el término despotes implica el soberano, el que tiene plena autoridad sobre los esclavos. ¿Y qué debes considerar sobre tus jefes, sobre quien tiene autoridad sobre ti? Que son dignos de todo honor. Literalmente merecedores de un respeto absoluto. Un respeto absoluto. Y esto de honor ya no es desconocido a estas alturas de la epístola. Vimos en el capítulo 5, versículo 3, donde las viudas deben ser honradas. En el 5:17, los líderes de la iglesia dedicados todo el tiempo a enseñar y predicar merecían doble honor. Y aquí se establece que a los amos, a las autoridades, debemos darles honor. Esto no implica apoyo económico, sino respeto a través de la obediencia y el servicio. Respeto, no crítica, no juicio, no condenación, no separación. Respeto, en obediencia sumisa. La palabra considerar implica una reflexión profunda de lo que significa y representa la autoridad, llevándonos a modificar nuestra forma de pensar, pero sobre todo modificando nuestras actitudes ante las autoridades. Si no cambiamos nuestra actitud ante las autoridades, siempre vamos a estar luchando contra la autoridad. Siempre, sea cual sea la autoridad, sea un semáforo. Ahí ya son las 10 de la noche, no hay nadie, me lo paso. ¿Sí? Es más seguro pasárselo, que tal si aquí en el alto llegan y me asaltan, entonces me lo paso. ¿De veras? Muy interesante lo que nos dice Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículos 18 al 20, porque estoy seguro que estás pensando, pastor, usted no conoce a mi jefe, usted no conoce a mi jefa. ¿Sí? Si usted tuviera como jefe al que yo tengo, no pensaría lo que está diciendo, no diría lo que está diciendo. Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los insoportables. Versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Todos quieren jefes buenos. Ay, sí, que cada 3 semanas te aumente el sueldo y la 4ª semana te la dé de vacaciones. Uy, sería una cosa sensacional, pero no tienes ese jefe, no lo tienes. No lo tienes. Sea como sea el jefe, si eres un hijo de Dios, respetas a tu insoportable jefe y le sirves con humildad y con gozo, porque al hacerlo así estás honrando a Cristo. No a ti, a Cristo. Y ya sé que las esposas se le están codeando al marido. ¿Ya oíste? ¿Ya? Sí. ¿Tu marido es injusto? ¿Tu marido no te trata bien? ¿Tu marido te controla el dinero? Esposa, sométete a esa autoridad injusta. Con gozo y voluntariamente, porque así honras a Cristo. No hay excepción alguna.
todos los amos debían ser honrados por los siervos. Como ya se ha dicho antes, ha de aplicarse respeto, obediencia, servicio, humildad, no queja, crítica y mucho menos rebeldía. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tengo que someterme a estos amos injustos? ¿Por qué? Para que no sea blasfemado ni el nombre ni la doctrina de Dios. Para que no sea blasfemado. Blasfemar significa calumniar, difamar, insultar, dañar la reputación de Dios. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. El testimonio del creyente afecta el buen nombre de Dios. ¿Y cómo es el nombre de Dios? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. Tu nombre es aparte de todo. Es tan santo que está apartado de la creación porque la creación está maldita por el pecado. Es tan puro y tan santo que está separado del pecado. Cuando yo doy un mal testimonio en mi trabajo, quito la santidad del nombre de Dios. Permito que se burlen de Dios, a ese Dios que venimos a adorar los domingos, a ese Dios que clamamos cuando estamos en necesidad. Por nuestro testimonio, permitimos que se burlen de Él. ¿Qué es el nombre? El nombre representa la autoridad de Dios, representa los atributos de Dios. El testimonio del creyente afecta el buen nombre de Dios. La actitud y la conducta de los creyentes en sus relaciones laborales influyen en cómo las personas incrédulas perciben a Dios. Perciben a Dios. Los que no honran a sus jefes harán que Dios y la verdad cristiana sean blasfemadas. Sus empleadores se preguntarán a qué clase de Dios están sirviendo estos que se dicen cristianos. Porque son holgazanes, porque son impuntuales, porque son insubordinados, porque de todo se quejan. Y después les queremos compartir el evangelio, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para ser como tú? No, mejor me quedo como yo. Un comentarista de apellido Lenski escribe: si un esclavo cristiano deshonra a su amo de cualquier forma, por desobediencia, por conducta irrespetuosa, por hablar mal de su amo, la peor consecuencia no sería la paliza que recibiría, sino la maldición que por su causa el amo lanzaría contra el Dios de este desdichado esclavo, su religión y la enseñanza que él ha abrazado. Así que esto es lo que enseña esta nueva religión a sus convertidos. En vez de dar honor al Dios verdadero y al evangelio de su alto y santo nombre, como cada cristiano debe estar adelante de hacer, este esclavo producirá todo lo opuesto para el disfrute del diablo. Nuestro mal testimonio honra a Satanás, no a Dios. Pablo en la epístola a los Romanos muestra que los judíos, a pesar del pueblo escogido por Dios, a quien Dios reveló su voluntad y celebró su pacto, trajo deshonra al nombre de Dios por su insubordinación y poca disposición para obedecer a Dios. Al señalar: ¿tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nosotros que nos decimos santos, intachables, cristianos, honrados, íntegros, con nuestro testimonio deshonramos a Dios. Y eso lo dice Pablo a Tito. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La palabra adornar en el griego es cosmeo, de donde viene la palabra cosmético, que las mujeres conocen muy bien, sí, y a los hombres les cuesta. Entonces, ¿sí?, significa orden. Adornar el evangelio es mostrar orden conforme al evangelio.
Y fíjate bien cómo dice, anima a los siervos a que se sujeten a sus amos, a sus autoridades, que agraden en todo, que no sean respondones. Esposas, ¿quién es tu autoridad en tu casa? Tu marido. Que no seas respondona. Qué difícil. No defraudando, no engañando, mostrándose fiel, recto, para que en todo muestren el orden de la doctrina del Evangelio de Dios. De este modo, por el comportamiento obediente del creyente al Evangelio, su vida mostrará que es hijo de Dios. Y su jefe y sus compañeros incrédulos podrán conocer a Cristo. Podrán conocer a Cristo por el testimonio. Y cuando habla de la doctrina, habla del Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio es lo que guía, rige y gobierna el corazón del creyente. Pablo establece en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, que os comportéis, que vivas, que te conduzcas como es digno, adecuado a la palabra de Cristo. Que vivas el Evangelio, es lo que está diciendo Pablo. Todos sufrimos presiones en el trabajo, todos. La Biblia dice que el pecado del prójimo trabaja en nosotros, nos pone a prueba. Así sea mi esposa que es santa e inmaculada, su pecado me va a probar a mí. El pecado de tu jefe, de tus compañeros, te va a probar a ti. ¿Qué tan fiel eres en la fe? ¿Qué tan firme estás en obedecer a Dios? ¿Qué tanto dices no a las demandas pecaminosas de tus compañeros y de tu jefe? Y a pesar de lo que venga, Dios va a ser exaltado. Vemos en la Biblia ejemplos de hombres llamados por Dios sirviendo a paganos y lo hicieron con fidelidad a Dios. Tenemos a José sirviendo a Potifar. Y bueno, y a Daniel, conquistado por Babilonia, Nabucodonosor. Y Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué pasó cuando entraron en el horno estos tres y dijeron, no vamos a adorar otros dioses? Y si Dios quiere que muramos quemados, para su gloria. Y si Dios nos protege, para su gloria. Y Dios los protegió. Y Nabucodonosor, ¡wow! ¡Qué reconocimiento! Ahí en Daniel 3, 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Que tu jefe te dijera eso. Porque no hay Dios como tu Dios. Porque tu testimonio, tu fe, tu obediencia a esa palabra que tú crees, exalta a tu Dios. Que tu jefe pagano, borracho, mujeriego y jugador, por tu testimonio exaltar a Dios. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Pero no tengas temor de obedecer a Dios, a pesar de las presiones de tu trabajo. No tengas temor de decirle no al hombre y sí a Dios. Los cristianos tienen la responsabilidad dada por orden divina de vivir su fe en el lugar en el que trabajan, tener una adecuada actitud de sumisión y respeto y realizar un trabajo de calidad son requisitos necesarios para proclamar un evangelio creíble.
Les cuento la historia de un joven creyente que se inició en el mundo laboral. Me compartió un domingo en la iglesia la alegría que sintió cuando le avisaron que había sido aceptado en una oficina y que debería iniciar el lunes. Unos pocos domingos después lo encontré en la iglesia y le pregunté que cómo le iba en su trabajo y me dijo que había renunciado. ¿Por qué? La razón que me dio fue que su jefe era enojón, estricto, gritón, hablaba con groserías, le llamaba a gritos y además el ambiente de trabajo era muy pecaminoso. Los compañeros de trabajo lo invitaron a irse de fiesta con mujeres y alcohol y que él como cristiano no podía estar en un ambiente de trabajo que ofendiera a Dios y prefirió renunciar. Y con un aire de orgullosa santidad me cuestionó, ¿verdad que hice lo correcto, pastor? No, le contesté. Te equivocaste, completamente. Richard Baxter, el puritano, dice, tienes que trabajar donde le seas más útil a Dios. Tienes que trabajar en el lugar donde le seas más útil a Dios. Y le dije a este joven, te equivocaste. El mundo en el que vivimos está bajo las tinieblas del pecado y necesita la luz del evangelio, la luz de un creyente que no tiene temor de ser probado en su fe con jefes injustos y pecadores y debe mantener esa fe sometiéndose a la autoridad de sus jefes y a la presión de sus compañeros de trabajo, mostrando con su testimonio la obra de Cristo. Jesús advirtió a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones. El mundo me ha rechazado a mí, los va a rechazar a ustedes. Pero confíen, obedézcanme, no se separen de mí, porque yo he vencido al mundo. Y eso lo puedes ver en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y en el capítulo 17 del mismo Evangelio, Jesús ora a su Padre Celestial pidiéndole que santificara a sus discípulos, que estaban en el mundo pero no eran del mundo. Y claramente le suplicó, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, si Cristo no quita del mundo a sus hijos no podemos quitarnos del mundo. Ay, es que este ambiente, ay, es que el jefe, es que los compañeros, ay, que esto, ay, es que me hablan, ay, que aquello, ya, ¿qué? Aunque tengas tu propia empresa, tienes un conflicto contigo mismo, eres pecador. ¿Por qué quieres vivir en una esfera espiritual? No lo hay. Cada creyente debe preguntarse si está llevando a la gente a Jesús por la manera en que trabaja o si está alejando a la gente de Jesús por su mal testimonio en el trabajo. Y llegamos a la segunda característica. El siervo fiel honra a Cristo sirviendo a los cristianos. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, los que tienen una fe genuina en Dios, no los tengan en menos, no los menosprecien por ser hermanos en la fe, por reconocer que tienen a Dios como Padre. La tentación es mucha para los cristianos que tienen jefes cristianos. ¿Por qué? Porque piensan que por esa hermandad, por esa igualdad en la fe, pueden obtener un trato diferencial de los demás trabajadores. Alguno podía pensar, mi hermano, mi jefe, no debería esperar que trabajara yo tan duro. Él me mostrará amor y misericordia y tal vez me favorezca sobre los otros trabajadores, porque yo soy cristiano como él. No, dice Pablo, eso es desorden, eso es corrupción. Podemos imaginar a otro esclavo diciendo, mi amo es mi hermano, somos iguales ante Dios. No tiene ningún derecho a decirme qué tengo que hacer y cómo lo debo de hacer. ¿No es cierto? Es muy triste estas conductas. Conozco cristianos que prefieren no contratar ni trabajar con cristianos por el mal testimonio que damos como cristianos. Si bien
Gálatas 3:28 nos dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No está hablando de diferencias sociales, está hablando de unidad espiritual con Cristo, todos en Cristo. Pero eso nos quita las diferencias sociales. Había creyentes que tenían esclavos, y puedes leer el libro de Filemón, que tuvo un esclavo llamado Onésimo. Y el mandato de Pablo aquí para Timoteo en la iglesia de Éfeso es: no menosprecien los creyentes a sus amos creyentes, no los tengan en menor consideración, sino sírvanles mejor. Sírvanles mejor. Denles testimonio a su jefe. Sírvele mejor, con mayor agrado. Y es un mandato. A estos que son hermanos, Pablo manda que sean servidos aún mejor. Si bien en el versículo anterior ante los incrédulos recomendaba un servicio esmerado para testimonio de la fe, ahora ante los creyentes, mejor todavía, mejor, por cuanto son creyentes y amados. Esta frase describe a los cristianos. Los cristianos son creyentes de Dios y amados por Dios. Y aunque tengamos la misma fe en el único Dios vivo y verdadero, eso no implica que el amo tiene una responsabilidad delante de Dios de tratar bien a sus empleados por ser cristiano y dar testimonio de que es cristiano siendo justo con sus empleados. Pero si sus empleados, entre ellos hay cristianos, ellos tienen que mostrar esa justicia de Dios por ser cristianos, sometiéndose y respetando la autoridad de su jefe cristiano y no buscando privilegios. Y dice Pablo, porque estos cristianos, estos amos cristianos, son los que se benefician de su buen servicio, del buen servicio del esclavo cristiano. El servicio que un creyente puede hacer en relación con el trabajo no es buscando su propio beneficio, su propio bien, sino el bien del otro. Y si somos creyentes, aplica lo que Pablo dice en Gálatas 6:10. Haced bien a todos, y mayormente y principalmente a los de la familia de la fe. Tú piensa, las marcas más reconocidas en diversos bienes, las mejores marcas. Piensa en relojes, piensa en autos, piensa en hoteles, piensa en ropa, ropa de vestir, ropa deportiva, tenis, las mejores marcas, las que están en el top. ¿Por qué están ahí? Por su control de calidad. Por su control de calidad. Y la gente compra esas marcas buscando que lo que adquiere, sea en bienes o servicio, sea útil y no le falle. ¿Cuánto más? Un siervo de Dios debe mostrar la excelencia de su amo, la calidad de su Señor. ¿Cuánto más debemos exaltar el control de calidad de la obra transformadora de Cristo en nuestros corazones? ¿Cuánto más? ¿Cuán importante es el testimonio, hermanos? ¿Qué tan importante es que Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, le dice a las mujeres creyentes que tienen maridos incrédulos que sin palabra, con su testimonio de honrar a Cristo, de obedecer a Cristo, pueden impactar la vida de su marido incrédulo? Con su testimonio, sin palabra. Cosa dificilísima. Con su testimonio. ¿Cuán importante es el testimonio? Y termina Pablo diciendo, esto enseña y exhorta con dos mandatos permanentes. Esto instruye a través de la palabra de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esto enseña y exhorta, anima al creyente a que cumpla con la instrucción bíblica, a que se someta a la autoridad de Dios, sometiéndose a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios.
Y el que se revela a las autoridades puestas por Dios, a Dios se revela. Esto enseña y exhorta. Cristo jamás llamó a la rebeldía contra las autoridades. Cristo jamás llamó a hacer una huelga en contra del Imperio Romano. Jamás instruyó a su pueblo escogido que pasó por la esclavitud en Egipto, que pasó en esclavitud con los asirios, con los babilónicos, a rebelarse, a hacer una huelga. Jamás. Por lo tanto, no es función de la iglesia socavar los fundamentos del orden social, fomentando una rebelión en el trabajo. Más bien, los creyentes deben acatar y ser obedientes en sus trabajos, y de esta manera dar testimonio de que la gracia de Jesucristo ha transformado sus vidas. El mandato de Dios para su iglesia es claro, como lo vemos en Efesios 6, versículos 5 al 8. No lo busques, te lo comparto. Efesios 6, 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. 3 veces repite: sirve al Señor y no a los hombres. Agrada a Dios y no a los hombres. No sirviendo al ojo. Ahí viene el jefe, voy a hacer que estoy trabajando. No. Puede el jefe ver que no trabajas y no se va a enterar. Pero tu jefe verdadero, tu máxima autoridad, que es Dios, todo lo ve y todo lo sabe. No te engañes. Como lo dijo un pastor chileno, no hay trabajo secular. Todo cristiano verdadero está convencido de que trabaja para Cristo, que su único amo, jefe, autoridad es Cristo. Y él sirve a Cristo en todo lugar. En todo lugar. Él sirve a Cristo en todo lugar porque tiene la convicción de que el trabajo que hace para el Señor nunca es en vano. Nunca es en vano. El siervo cristiano no trabaja por un sueldo. El siervo cristiano no trabaja para llevar alimento físico a su casa. El siervo cristiano trabaja para honrar y glorificar a Dios. Por ello, si tú trabajas únicamente como un medio de subsistir y proveer para las necesidades personales y de tu familia, por eso tu trabajo te es pesado, tu jefe te es insoportable, tu salario te es poco. Necesitas cambiar la visión de tu labor, cambia la actitud de tu corazón. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y el Rey de Reyes y Señor de Señores proveerá fielmente para tus necesidades de tu casa, comida, vestido. Debemos entender que el trabajo es el medio que Dios da para que lo glorifiquemos, para dar testimonio de la obra de Cristo en nuestra vida. Debemos entender que somos siervos de la justicia y que nuestra vida debe reflejar la justicia. Debemos entender que somos iglesia donde quiera que Dios nos lleve. Por ello es de suma importancia el mantener el orden en la iglesia, tanto cuando nos congregamos como cuando vivimos diariamente en nuestros trabajos, en nuestra casa, porque en todo lugar tenemos que dar testimonio de que Cristo es nuestro Señor. Sin importar la condición espiritual del jefe, todo genuino creyente debe servir con respeto. Debe obedecer en todo aquello que se le encomienda siempre que no sea en contra de la santidad de la palabra de Dios. Debe hacerlo diligentemente, no de mala gana. Debe hacerlo con excelencia y humildad como para Cristo y no para los hombres, de tal manera que su testimonio glorifique a Dios, ya sea que su testimonio tenga un impacto evangelizador para los incrédulos, un impacto
edificador para los creyentes. Debe trabajar con la convicción de que lo hace para el Señor, porque del Señor recibirá su recompensa. Y no hay mejor recompensa para un siervo fiel que el escuchar de Cristo sus benditas palabras. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos, hermanos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, que es esa espada que parte el corazón, Señor, y saca a la luz los motivos, las intenciones. ¿Cuántos nos hemos quejado de los jefes? Que si hacen, que si no hacen, si cómo nos tratan. Y olvidamos que te servimos a ti. Olvidamos que somos tus siervos porque fuimos comprados a precio de sangre. Olvidamos que somos esclavos de la justicia para reflejar la justicia que nos dio la libertad de adorarte. Perdónanos, Señor, porque en nuestro corazón hay orgullo y soberbia, porque al decirnos cristianos creemos que somos superiores a los que no lo son, y olvidamos que nosotros estábamos como ellos, sin Dios y sin esperanza, pero que tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu perdón nos transformó, y hoy tenemos una relación con el único Dios vivo y verdadero, y la esperanza firme de estar contigo por toda la eternidad. Señor, somos instrumentos en tus manos para reflejar la luz de tu palabra, que podamos hacerlo con un corazón convencido de que no servimos a los hombres, sino a ti. En las oficinas, en las empresas, en los talleres, en nuestro hogar, donde quiera que nos lleves, tú eres nuestro Señor y nosotros, tus esclavos, que te adoramos. Que podamos cumplir, Señor, la exhortación que hoy hemos recibido y así honrar tu nombre. Amén.